Si quieres quedarte conmigo, tendrás que aceptar verla en mi cama, o hacerte a un lado. Eso me dijo anoche, con la misma calma con la que uno pide un vaso de agua. Y lo peor no fue su voz, sino la sonrisa de ella, acomodándose el cabello como si yo fuera invisible en mi propia sala. Yo solo apreté los labios. Así que tengo que mirar cómo destruyen mi matrimonio, pensé mientras ellos se cerraban la puerta en la cara. Nunca imaginé que el hombre con el que compartí años me pondría entre dos opciones tan crueles. Pero lo que él no sabe, es que mientras presumía a su amante, yo ya estaba preparando mi plan. Quédate, porque necesito contarte cómo convertí ese ultimátum en mi última humillación, y en su peor error. Cuando todo esto comenzó, yo todavía creía que tenía una vida estable. Me llamo Mariela, tengo 36 años y, hasta hace poco, pensaba que mi matrimonio era como esas cosas discretas de la casa que uno no aprecia hasta que faltan. Útil, cotidiano, firme. No perfecto, pero mío. Mis días siempre arrancaban igual. Me levantaba antes que él, preparaba café, acomodaba las cortinas y revisaba los mensajes del taller donde trabajo. Tengo un pequeño estudio de costura que heredé de mi tía. Ahí me pierdo entre telas, hilos y pedidos que muchas veces me consumen el día entero, pero que también me dan identidad. Arreglos, uniformes, vestidos sencillos, nada lujoso, pero hecho con cariño. Ese lugar me hacía sentir independiente, capaz, orgullosa. En casa, él, Esteban, solía irse temprano a su trabajo en una empresa de logística. Yo me quedaba limpiando un poco, organizando cosas, o saliendo directo al taller. Él regresaba por la tarde, a veces cansado, a veces de mal humor, pero yo siempre trataba de no tomarlo personal. Es el trabajo, es estrés, me repetía. Nunca fui alguien que exigiera explicaciones o peleara por cosas mínimas. Mi rutina era una mezcla de simplicidad y calma. Cocinaba lo que podía, ponía música suave, cenábamos entre pláticas cortas y silencios largos que yo interpretaba como cansancio, no como distancia. Mi vida no tenía grandes momentos, pero tampoco grandes conflictos. Creía que así era tener estabilidad. Ese miércoles, todo empezó como siempre. Abrí el taller, atendí a una clienta, arreglé un cierre atorado, el tipo de tarea que nadie ve, pero que da satisfacción, y hasta platiqué con una niña que quería que su falda girara bonito porque se sentía princesa. Era un día normal, demasiado normal. Cuando llegué a casa al mediodía para calentar comida, lo primero que noté fue un olor que no reconocí. Un perfume dulce, intenso, caro. No era el mío. No era ni remotamente parecido a algo que yo usara. Me quedé parada unos segundos en la entrada, respirándolo. Pensé que quizá yo misma había usado alguna muestra que me regalaron. Sacudí la cabeza. No. Ese aroma tenía algo invasivo, como si hubiera llenado la casa entera. Quise ignorarlo. Me repetí que estaba cansada, que no debía imaginar cosas. Me puse a calentar comida y seguí con lo mío. A veces la mente inventa historias cuando el corazón está aburrido. Eso creí. Las horas pasaron tranquilas. Entre cortar telas, revisiones de pedidos y contestar mensajes atrasados, el día se me fue rápido. Él mandó apenas un voy tarde, lo cual no era fuera de lo común. No me alarmé. No pensé nada raro. Yo siempre fui confiada. Demasiado confiada. Al atardecer, escuché la puerta. Dejé lo que estaba haciendo y fui a recibirlo. No esperaba nada extraño, pero algo estaba fuera de lugar. Él entró sin mirarme mucho, como si quisiera pasar rápido por la sala. No me dio beso en la mejilla, algo que, aunque fuera mecánico, siempre hacía. Su energía era distinta. Y antes de que pudiera preguntarle cómo había estado su día, vi un detalle que me tensó los hombros. Al acomodar su chaqueta en el sillón, su camisa se tensó un poco y ahí lo noté. Una marca tenue, casi borrada, como un rastro de labial en el cuello de la tela. No era fuerte ni evidente. Era sutil, como si alguien hubiera intentado limpiarla rápido con los dedos. Él siguió mi mirada y reaccionó antes de que yo dijera algo. Ha de haber sido en el almacén, dijo de inmediato. Las chicas siempre saludan de beso. Lo dijo tan rápido, tan a la defensiva, que me quedé callada. Ni siquiera había abierto la boca para cuestionarlo. Asentí, como si no fuera nada.
Pero el silencio que quedó entre nosotros no era el mismo de otros días. Ese tenía filo. Más tarde, mientras guardaba los platos limpios, sentí un vacío en el estómago que no supe explicar. Como si algo dentro de mí estuviera abriendo lentamente los ojos, aunque yo no quisiera ver nada. El perfume de la tarde seguía ahí, presente, aferrado a las paredes. Y la sensación en mi pecho, esa no se fue. No lo sabía todavía, pero ese día marcó el inicio de algo que cambiaría mi vida entera. La mañana siguiente llegó envuelta en una sensación extraña, como si la casa entera hubiera amanecido con un peso nuevo. Dormimos en la misma cama, aunque la distancia entre los dos parecía más grande que nunca. La marca que creí ver la tarde anterior seguía dando vueltas en mi mente, pero preferí enfocarme en la rutina para no caer en conclusiones que todavía no podía sostener. Preparé café, abrí las ventanas y traté de que el aire fresco se llevara esa inquietud que me apretaba el pecho. Mientras intentaba concentrarme en mis pendientes del taller, apareció un ruido inesperado en la puerta. No esperaba a nadie, así que caminé hacia la entrada sin imaginar que ese momento marcaría el inicio de una serie de invasiones que no sabía cómo detener. Una señora mayor cruzó el marco sin esperar permiso, con la seguridad de quien cree tener derecho a entrar en donde no vive. Su perfume fuerte llenó la sala de inmediato, y detrás de ella venía una mujer más joven, con una mirada rápida que examinaba cada rincón sin disimular la curiosidad. No logré entender la razón de su presencia. Ninguna se presentó, ninguna explicó por qué estaban ahí. La mayor me observó como si yo fuera un accesorio más de la casa. Con una sonrisa incómoda comentó que venían a ver unas cosas. No supe qué responder, porque jamás escuché algo parecido la noche anterior y nada hacía sentido. El paso de la joven hacia la cocina me dejó sin reacción. Avanzó con total naturalidad, como si esa fuera su rutina de todos los días. Una punzada de molestia me recorrió la espalda cuando empezó a abrir gabinetes y revisar utensilios sin pedir permiso. Cada movimiento insinuaba una confianza que no compartía, y esa falta de respeto se volvió más evidente cuando la señora mayor empezó a mover cojines, tocar objetos y asomarse hacia el pasillo. Intenté mantener la calma para no provocar una escena innecesaria, aunque la invasión era tan clara que dolía incluso respirar. Unos minutos después, él salió de la habitación con expresión cansada, sin sorpresa al ver a las dos mujeres dentro de la casa. Ese detalle encendió una alarma silenciosa. Ninguna explicación llegó de inmediato. Se limitó a saludarlas con la misma familiaridad que se tendría con alguien cercano. La joven le comentó algo sobre haber llegado a tiempo y la señora mayor añadió un comentario sobre que todavía faltaban cosas por acomodar. Cada palabra me hundía un poco más en una confusión que comenzaba a mezclarse con un miedo sutil, porque esas frases no correspondían a personas que hubieran llegado de improviso. Parecía que todo ya estaba acordado. Traté de intervenir para aclarar la situación, aunque antes de completar la frase, la señora se acercó demasiado y soltó un comentario sobre mi trabajo, insinuando que estaba muy ocupada con mis costuras como para entender asuntos más importantes. Esa manera de minimizarme provocó un nudo en la garganta, pero resistí las ganas de contestar con enojo. La joven siguió con su recorrido y lanzó una observación sobre el tamaño de la cocina, como si evaluara si ese espacio sería suficiente para él. Esa frase me dejó helada. No sabía qué estaban planeando, ni de qué hablaban con tanta seguridad, pero existía una intención detrás de cada mirada y cada gesto. La tensión se volvió más clara cuando escuché un comentario casi susurrado de la joven hacia la señora, creyendo que yo no estaba cerca. Mencionó que la parte difícil sería convencerme, aunque según su propia opinión, yo no parecía alguien que diera problemas. Esas palabras me golpearon con fuerza porque dejaban ver un plan del que claramente yo no formaba parte, o peor, en el que yo era un obstáculo. El ambiente se volvió más espeso en ese instante. Ninguna explicación clara llegó de él, ninguna disculpa, ningún intento por detenerlas. Esa pasividad me hizo entender que esta visita no era un accidente. Cualquier duda que había intentado ignorar la tarde anterior comenzó a tomar forma dentro de mí, como un puñal que entraba lento pero firme. Ese día descubrí que la verdadera amenaza no siempre llega gritando ni rompiendo cosas. A veces entra por la puerta, con perfume fuerte, mirada confiada y una sonrisa que esconde algo que una esposa jamás debería escuchar. Y lo peor es que aquello apenas estaba empezando.
Las horas que siguieron a esa visita inesperada fueron un torbellino silencioso. Ninguna explicación clara llegó de su parte, y la casa quedó impregnada de esa mezcla extraña entre perfume ajeno y tensión que una intenta disimular pero que se siente en los huesos. Intenté continuar con mis pendientes del taller, aunque cada puntada se hacía más pesada porque mi mente regresaba una y otra vez a la forma en que aquellas mujeres se movían por el espacio como si alguien les hubiera dado permiso para cruzar todos los límites. Un mensaje suyo llegó a media tarde diciendo que llegaría más tarde de lo normal. No parecía buscar conversación, solo informar. Ese detalle me hizo notar algo que antes no veía. La distancia ya se había instalado, y yo solo estaba poniendo parches para que no se notara. Traté de convencerme de que todo podía tener una explicación, de que quizá exageraba, pero cada intento por tranquilizarme chocaba con la imagen de la joven revisando mis cajones sin vergüenza. La noche cayó rápido y el silencio se volvió una compañía incómoda. Me senté a cenar sola, algo que nunca había sentido tan frío. Cada ruido de la calle me hacía mirar hacia la ventana, como esperando algún indicio de que él se apresuraría para llegar a casa, aunque no pasó. Cuando por fin escuché las llaves, respiré hondo para intentar mantener la calma, aunque algo dentro de mí ya sabía que venía otra ola. Desde el momento en que entró, se notaba un cansancio raro, más emocional que físico. Evitó mis ojos, se sirvió agua y dijo que había sido un día pesado. No quise discutir ni presionar, solo me mantuve cerca tratando de entender qué estaba ocurriendo. Mientras él se metía a bañar, revisé la sala para distraerme y encontré algo que no había visto antes. Una bolsa pequeña debajo del sillón, con una etiqueta de tienda que yo no conocía. Al abrirla, descubrí un perfume idéntico al que inundó la casa por la mañana. La sangre me hirvió por un segundo. No sabía si pertenecía a la señora, a la joven o a alguien más. Solo entendía que no era mío, y que el hecho de que estuviera escondido confirmaba que nadie entró por accidente. Guardé la bolsa sin hacer ruido y me quedé inmóvil unos segundos, intentando procesar lo que significaba. La siguiente mañana trajo otra señal que no pude ignorar. Su celular vibraba sin parar mientras se cambiaba para ir al trabajo. No suelo revisar cosas ajenas, y jamás había sentido necesidad de hacerlo, pero la pantalla encendida mostraba mensajes cortos que aparecían uno tras otro. Alcancé a ver notificaciones repetidas de un contacto sin foto, solo un nombre abreviado. Cada vibración iba marcando el ritmo de una sospecha que ya no era imaginaria. Un tono amable pero incómodo dominó la casa durante el desayuno. Quise hablar sobre la visita del día anterior, aunque cada vez que intentaba acercarme al tema, él desviaba la conversación hacia cualquier detalle sin importancia. Eludir parecía su nueva manera de relacionarse conmigo, como si cualquier palabra mía pudiera descomponer algo que él ya tenía planeado. Durante el día, en el taller, esa sensación no me dejaba respirar. Cada puntada iba acompañada de la imagen de esas mujeres revisando mi casa, la bolsa escondida y los mensajes sin explicar. Me preguntaba en qué momento dejé de tener control sobre mi propio espacio, pero la respuesta era más simple de lo que quería aceptar. El control se pierde en el primer acto de silencio que uno deja pasar. Regresé temprano para adelantar pendientes del hogar y encontré otra sorpresa. La puerta del cuarto estaba entreabierta, y en el interior faltaban algunas cosas suyas que siempre dejaba en el mismo lugar. Nada drástico, pero sí lo suficiente para revelar que había movimientos nuevos que no compartía conmigo. Un saco faltante, una camisa que siempre usaba para reuniones importantes, un par de zapatos que llevaba meses sin tocar. Nada que pudiera probar algo, pero tampoco algo que pudiera ignorarse. La tarde avanzó con una inquietud que se hacía más grande con cada minuto. Un mensaje suyo avisó que no regresaría hasta tarde por un asunto urgente. No hubo detalles, ni explicaciones, ni intención de tranquilizarme. La distancia ya se había vuelto costumbre. Cerca del anochecer llegó el golpe que terminó de encender todas mis alarmas. Una vecina se acercó para devolver un paquete que había quedado en su puerta por error. Mientras platicábamos, mencionó que vio entrar a la misma joven de la mañana anterior horas antes, cuando yo estaba en el taller. No venía acompañada y entró como si tuviera llaves. Ese comentario cayó como un balde de agua fría que me recorrió el cuerpo entero. La casa donde vivía, el espacio que cuidé por años, ya no me pertenecía de la misma manera. Habían cruzado un límite que nadie me consultó, un límite que él permitía sin siquiera mirarme a los ojos.
Y aunque todavía no sabía la magnitud de lo que estaban haciendo, ya no quedaban dudas. Aquello no era una visita, tampoco una ayuda, era un plan. Uno que avanzaba sin mi consentimiento. Un amanecer distinto llegó después de esa tarde inquietante. La casa parecía silenciosa en exceso, como si alguien hubiera decidido colocar una manta pesada sobre cada rincón para esconder cualquier rastro de conflicto. Observé ese silencio con cuidado, porque a veces la calma no llega para dar paz, llega para distraer. Intenté convencerme de que quizá todo podía mejorar, aunque esa idea estaba sostenida por hilos muy frágiles. Una sorpresa inesperada apareció cuando recibí un mensaje suyo temprano, avisando que regresaría antes del trabajo para desayunar conmigo. Ese gesto no era común, y por un momento creí que finalmente quería hablar sobre lo que estaba pasando. Preparé la mesa con nervios que traté de disimular, imaginando que tal vez él notaría mi inquietud y se abriría un poco más. Al entrar, saludó con una sonrisa suave que contrastaba con su actitud de los últimos días. Parecía más atento, más cercano, incluso dispuesto a conversar. Comentó que el trabajo había estado pesado, que quería recuperar la rutina, que no deseaba más tensiones en casa. Aunque sus palabras eran tranquilas, había algo en su tono que sonaba demasiado medido, casi ensayado. Aún así, decidí escuchar y no hacer preguntas bruscas. El desayuno se desarrolló con una aparente normalidad. Hablamos sobre el taller, sobre pedidos pendientes, sobre pequeños detalles que antes compartíamos sin esfuerzo. Me observaba con más frecuencia, como tratando de leer mis expresiones o asegurarse de que yo creyera cada una de sus frases. A pesar de mi cautela, esa atención me hizo sentir un pequeño alivio, como si existiera una posibilidad de que la tormenta de los últimos días fuera solo un mal momento. Durante esa mañana, un ambiente más ligero se instaló en la casa. Quité polvo, abrí ventanas, acomodé telas nuevas del taller y me permití pensar que tal vez podía recuperar un poco de estabilidad. Incluso él, antes de irse, dejó una frase amable que no escuchaba desde hacía semanas. Esa amabilidad inesperada acomodó mis emociones, como si alguien hubiera colocado una curita sobre una herida que todavía seguía abierta. Las horas siguientes fueron tranquilas. El teléfono permaneció en silencio, no hubo mensajes sospechosos, no aparecieron personas ajenas caminando por la casa. De pronto, la sensación de invasión de los días anteriores parecía un recuerdo lejano, algo que mi mente exageró sin necesidad. Empecé a sentirme un poco culpable por haber sospechado tanto, aunque esa culpa era más ligera que la incertidumbre que había cargado. Pasado el mediodía, decidí cerrar temprano el taller y dedicarme a ordenar mi closet, algo que llevaba semanas posponiendo. Mientras doblaba ropa, pensé en la posibilidad de que las mujeres que habían entrado se hubieran confundido o exagerado su actitud. Quise creer que todo podía volver a su sitio, que nada había sido tan grave como mi corazón lo pintó. Una llamada suya interrumpió esos pensamientos. La voz sonaba más suave de lo normal. Preguntó cómo iba mi día, comentó que tal vez llegaríamos juntos por la tarde y sugirió cenar algo que a los dos nos gustaba. Ese detalle hizo que una parte de mí quisiera soltar el aire, como si finalmente las cosas estuvieran tomando un rumbo más estable. Después de colgar, me quedé unos instantes mirando la ventana, tratando de recordar cuándo fue la última vez que tuvimos un día tranquilo. Por primera vez en varios días, me permití bajar la guardia. Preparé algo ligero para cenar, avancé con algunos arreglos del taller y puse música suave para acompañar la tarde. Incluso me sorprendí sonriendo al imaginar cómo sería la noche si todo seguía tan calmado como hasta ese momento. Sin embargo, algo dentro de mí todavía pedía cautela. Ese pequeño presentimiento se volvió más claro al caer la tarde, cuando regresó a casa con un gesto amable pero una mirada difícil de descifrar. Traía una bolsa con pan dulce, un detalle que siempre usaba cuando quería suavizar cualquier ambiente tenso. Platicamos un rato, vimos un programa en silencio y parecíamos dos personas intentando recordar cómo convivían antes de que todo empezara a romperse. La tranquilidad duró lo suficiente para que mi corazón aflojara las defensas. La conversación fluyó sin roces. La cena transcurrió sin silencios incómodos y la noche se volvió tan pacífica que por momentos olvidé la invasión de los días anteriores. Pero cuando subimos a la habitación, un aroma familiar emergió desde el closet, un perfume dulce que no tenía razón para estar ahí. Ese detalle volvió a tensar mi respiración. Revisé con cuidado y encontré una prenda que no era mía,
escondida detrás de una caja que pocas veces movía. Un objeto pequeño, casi insignificante, pero con el mismo aroma que había inundado la casa días antes. La calma que habíamos vivido se desmoronó en un segundo. Ese rastro escondido no era casualidad. Tampoco era un olvido. Era una señal clara de que la supuesta paz solo había sido un descanso antes de algo más grande. La noche en que encontré esa prenda escondida, entendí que la calma que me habían ofrecido no era paz, sino una distracción planeada para que yo dejara de cuestionar. Sostuve la tela entre mis manos con un temblor que no podía controlar. Ese aroma dulce, idéntico al que había llenado la casa días antes, confirmaba que nada de lo que había pasado era un malentendido. Era una advertencia silenciosa de que alguien más se estaba acomodando en mi vida mientras yo intentaba mantener todo de pie. Guardé ese objeto sin hacer ruido y me quedé sentada en la orilla de la cama, mirando la pared sin realmente verla. La cabeza daba vueltas en círculos, conectando detalles que antes ignoraba. La visita repentina, el perfume impregnado, las conversaciones entre susurros, la bolsa escondida debajo del sillón. Cada pieza encajaba en un rompecabezas que yo no quería armar, pero que se completaba frente a mí sin pedir permiso. A la mañana siguiente, la tensión se hizo más evidente. Desperté antes de que sonara la alarma y busqué cualquier señal que me ayudara a entender por qué mi hogar había dejado de sentirse mío. Mientras preparaba café, escuché cómo se movía por la casa, y cada paso parecía tener un peso distinto. Cuando entró a la cocina, su actitud era amable, casi exagerada, como si intentara compensar algo que no estaba dispuesto a admitir. Durante el desayuno, mantuve mis pensamientos en silencio para observar con atención cada gesto. Llegó un momento en el que intenté preguntar de manera sutil si todo estaba bien, aunque mi pregunta quedó flotando en el aire porque cambió de tema con demasiada rapidez. Esa evasión me dejó un vacío más grande que cualquier confesión. La verdad se nota incluso cuando nadie la dice. El ambiente se llenó de tensiones invisibles. Esa mañana aseguró que tendría un día largo y que regresaría tarde. No hubo detalles, ni explicación, ni intención de compartir algo que me diera tranquilidad. Tomó su mochila con una prisa que intentó disimular y salió sin voltear. Me quedé mirando la puerta cerrarse lentamente, con la sensación de que ese movimiento era más simbólico de lo que parecía. La casa, ya vacía, tenía un silencio tan profundo que me obligó a enfrentar la realidad sin filtros. Decidí ir al taller temprano para distraerme con trabajo, aunque la mente volvía a lo mismo una y otra vez. Mientras cosía, recordé la frase que escuché de la joven días antes: esa parte difícil será convencerla. Esa idea me acompañó toda la mañana, como si se hubiera quedado adherida a mis pensamientos. Al volver a casa al mediodía, otra sorpresa me esperaba. Una caja de cartón estaba sobre la mesa, abierta, con varias cosas suyas acomodadas sin orden. No reconocí algunas prendas. Parecían nuevas. También había documentos que no solía dejar por ahí. Me acerqué con cautela, revisando cada detalle sin tocar demasiado. Lo extraño fue que el contenido no correspondía a alguien que hace limpieza, sino a alguien que está separando su vida de otra manera. Una sensación de frío recorrió mi espalda cuando noté que faltaban varios objetos de su closet. Esa ausencia no se podía justificar con un simple descuido. Había planeación. Había intención. Había distancia emocional disfrazada de rutina. Más tarde, mientras preparaba algo ligero para comer, escuché el timbre. La joven que ya había entrado a mi casa sin permiso estaba del otro lado de la puerta, sosteniendo un paquete. Fingió una sonrisa amable mientras decía que venía a dejar algo que él olvidó. No quise dejarla pasar, aunque su mirada ya recorría el interior como si buscara confirmar que todo seguía en su lugar. Recogí la caja sin permitirle entrar y cerré la puerta con firmeza. Una alerta sonó dentro de mi pecho cuando abrí el paquete. Había ropa de mujer, accesorios y un neceser lleno de maquillaje que claramente no me pertenecía. Un pensamiento me cruzó con tanta fuerza que me hizo apoyar las manos en la mesa para no perder el equilibrio. No solo habían entrado en mi casa, ya tenían un espacio asignado. Pasé el resto de la tarde revisando cada rincón, buscando cualquier otra señal de ese cambio silencioso. Encontré cosas movidas en la recámara, una almohada fuera de lugar, un perfume distinto en el baño. Cada detalle era una herida más profunda que la anterior. No era solo una invasión física, era una invasión emocional,
un intento por desplazarme poco a poco hasta dejarme en un rincón del que no pudiera defenderme. El golpe más fuerte llegó al anochecer. Mientras revisaba un cajón del buró, encontré un sobre que no recordaba haber visto. Tenía una llave adentro, una que no correspondía a ninguna cerradura de la casa. Junto a la llave había una nota corta escrita a mano con una frase que me congeló por completo, para cuando la necesite. Nadie deja una llave nueva sin una razón clara. Nadie escribe una frase así sin intención detrás. Esa combinación no era casualidad. Era una señal directa de que había un plan avanzando sin mi conocimiento y que yo solo estaba reaccionando a migajas de información. El resto de la noche transcurrió con esa llave entre mis dedos, con la mente buscando una explicación que no llegaba. A cada minuto entendía un poco más que el conflicto ya no era sutil. Se había vuelto cruel, frío y calculado. Y yo apenas empezaba a descubrirlo. La noche que pasé con esa llave en la mano fue una de las más largas de mi vida. No pude dormir, no por miedo a lo que podría pasar, sino por miedo a todo lo que ya estaba pasando sin que yo lo viera. Cada ruido de la calle, cada sombra que entraba por la ventana, me hacía pensar en las piezas sueltas que había encontrado en los últimos días. No eran casualidades. No eran coincidencias. Eran señales que se habían estado acumulando mientras yo insistía en creer que mi vida seguía bajo control. Cuando amaneció, sentí una claridad extraña que no tenía la noche anterior. Como si el cansancio hubiera empujado mi mente a un punto en el que ya no era posible engañarme. Me levanté despacio, con la sensación de que el día traería algo definitivo. Preparé café sin prisa, observando la cocina con una mezcla de nostalgia y desconfianza, porque ese espacio tan familiar ya no se sentía seguro. Un silencio tenso se apoderó de la casa cuando escuché la puerta abrirse. No esperaba que regresara tan temprano. El sonido de sus pasos se acercó al comedor, y algo en su forma de caminar revelaba que no venía a hablar, sino a anunciar. Respiré hondo para controlar el temblor en mis manos mientras él dejaba sus cosas sobre la mesa sin mirarme. El ambiente se volvió denso, como si una tormenta estuviera a punto de caer. No hizo falta preguntar nada. Su actitud ya dejaba claro que venía preparado para decir algo que yo no quería escuchar. Sentí un vacío en el estómago cuando ocupó una silla frente a mí con una calma que no coincidía con la tensión acumulada entre nosotros. Su manera de acomodarse, su forma de respirar, su mirada evitándome, todo indicaba que llevaba tiempo ensayando ese momento. Una voz interna me dijo que ya no debía aferrarme a la idea de que todo sería como antes. Esa voz se hizo más fuerte cuando observé que había cambiado la contraseña de su celular, algo que jamás había hecho desde que estábamos juntos. Ese detalle, por pequeño que pareciera, fue suficiente para entender que ya no formaba parte de su vida como antes. Había secretos nuevos, decisiones tomadas lejos de mí, y una historia que avanzaba sin que yo tuviera derecho a participar. El golpe más fuerte llegó cuando mencionó, con un tono frío y tranquilo, que necesitaba espacio y que las cosas en la casa debían cambiar para evitar conflictos. No mencionó nombres, no habló de las visitas, no explicó la prenda escondida, no justificó la llave nueva. Solamente dejó entre líneas que yo era quien estorbaba para que todo siguiera funcionando como él quería. Una claridad dolorosa recorrió mi cuerpo desde los pies hasta la cabeza. No hacía falta escuchar más. El espacio que pedía no era temporal. Tampoco buscaba arreglar nada. Estaba preparando el terreno para sacarme poco a poco, para reemplazarme sin decirlo abiertamente, para que cualquier protesta mía pareciera un exceso o una reacción exagerada. Ese entendimiento me golpeó con tanta fuerza que tuve que apoyar las manos en la mesa para no perder el equilibrio. Miré alrededor, observando cada rincón de mi casa como si lo viera por primera vez. Entendí que la invasión no había empezado con las visitas, sino con mis silencios. Entendí que la calma de los últimos días había sido parte del plan, un modo de bajarme la guardia para que no viera lo obvio. Entendí que esa llave no era un simple objeto escondido, sino una señal de que alguien más ya tenía acceso a una vida que yo seguía creyendo mía. Un momento de lucidez me atravesó como un rayo. Por fin pude unir todo, la joven entrando como si tuviera permiso, la señora moviéndose con autoridad, la ropa ajena, los mensajes, la distancia emocional, el perfume en mi habitación, los objetos cambiados de lugar, la caja con cosas suyas separadas. Nada había sido accidental. Nada había sido pasajero. Era un reemplazo en proceso,
uno que estaban haciendo delante de mí, confiados en que yo no me atrevería a ver la verdad. Una frase silenciosa se formó dentro de mí con la fuerza de una decisión inevitable. A partir de ese día, nada volvería a ser igual. La claridad que sentí en ese instante no era alivio, tampoco rabia. Era una mezcla de tristeza profunda y una firmeza que nunca antes había tenido. Por primera vez, no me vi como víctima de una situación que avanzaba sin mi permiso. Me vi como alguien que todavía podía cambiar el final, aunque todo pareciera derrumbarse. Y así, con esa verdad ardiendo por dentro, comenzó una versión de mí que ya no estaba dispuesta a quedarse callada. La claridad que sentí al entender lo que realmente estaba pasando me acompañó durante las horas siguientes, aunque esa fuerza inicial empezó a quebrarse cuando el día avanzó. Había tomado la decisión de dejar de justificar comportamientos que claramente ya no tenían explicación, pero no imaginé que la parte más dura no vendría de él, sino de quienes creí que estarían a mi lado. Una sensación de vacío me seguía mientras recogía la mesa y trataba de reorganizar mis ideas. Quise buscar apoyo en alguien conocido, así que marqué a una amiga cercana para contarle un poco de lo que estaba viviendo. Imaginé que entendería mi preocupación, que al menos escucharía sin juzgar. Sin embargo, la respuesta me sorprendió por completo. Su tono sonaba cansado, como si mis palabras fueran exageración. Mencionó que quizá yo estaba sensible y que tal vez todo eran malentendidos míos. Aquella frase cayó como un golpe. No era sensibilidad, eran hechos evidentes que cualquiera en mi lugar notaría. Colgué con un peso en el pecho que apenas podía sostener. Intenté respirar hondo para no romperme, aunque cada intento por calmarme se estrellaba con la realidad. Incluso alguien a quien yo consideraba cercana prefería dudar de mí antes que aceptar que algo tan grave pudiera estar ocurriendo. La siguiente persona que intenté contactar fue un familiar que siempre se había mostrado solidario conmigo. La llamada fue breve porque, al escuchar mis primeras frases, respondió con un tono incómodo que él no quería meterse en problemas ajenos. Prometió llamar después y no lo hizo. Esa indiferencia se sintió más dolorosa que cualquier silencio en casa, porque me confirmó que no podía esperar apoyo de donde antes lo recibía sin pedirlo. A medida que avanzaba la tarde, esa sensación de aislamiento se volvió más fuerte. Entré al taller intentando distraerme entre telas y costuras, aunque los pensamientos se colaban entre cada puntada. Apenas podía concentrarme. La actitud de quienes siempre habían estado cerca empezó a pesar tanto como la de quienes ya estaban invadiendo mi vida sin remordimiento. Regresé a casa antes de lo normal, esperando encontrar un poco de calma, aunque la puerta apenas había cerrado detrás de mí cuando noté algo nuevo que me dejó sin aire. Sobre la mesa del comedor había un documento doblado, como si lo hubieran dejado ahí para que lo viera. Al abrirlo, encontré un listado de gastos recortados, cambios en cuentas compartidas y anotaciones hechas con tinta reciente. No había nombres, pero sí instrucciones claras que indicaban una reorganización económica. Esa reorganización me dejaba a mí completamente fuera. Con las manos temblando, revisé el resto de los papeles que estaban junto al documento. Entre ellos había recibos que yo no conocía, pagos que no estaban en nuestras cuentas habituales y una nota escrita con una frase que me erizó la espalda: «Esto es lo mejor para todos». No sabía si había sido escrita para mí o para alguien más, aunque el mensaje era evidente. Estaban preparándose para una vida en la que yo no estaba incluida. Mientras intentaba procesar lo que tenía frente a mí, el celular vibró con un mensaje suyo diciendo que llegaría tarde nuevamente. Ninguna explicación. Ninguna pregunta sobre cómo estaba. Solo un aviso frío que reforzaba la distancia emocional que ya llevaba días creciendo. Esa indiferencia me hizo sentir como si hubiera desaparecido de su vida sin que siquiera se tomara el tiempo de admitirlo. El peso de todo lo acumulado empezó a empujar lágrimas que no quería soltar. Caminé hacia la habitación para intentar recuperar un poco de estabilidad, aunque algo en el buró me llamó la atención. Una pequeña bolsa que no estaba ahí antes asomaba entre los libros. Al tomarla, descubrí que contenía un lipstick nuevo y un espejo compacto. Ninguno de los dos era mío. Ese hallazgo se sintió como un recordatorio cruel de que alguien más seguía ocupando espacios sin que yo tuviera derecho a detenerlo. No supe cuánto tiempo pasé sentada en la orilla de la cama abrazando esa bolsa, aunque la mente no dejaba de buscar explicaciones imposibles. Las piezas del rompecabezas ya estaban completas, pero ahora observaba los detalles que había pasado por alto,
las actitudes evasivas, los silencios, los objetos cambiados, las visitas inesperadas. Cada recuerdo regresaba con un golpe que me hacía encoger el pecho, como si toda mi vida hubiese perdido forma de un momento a otro. Cuando el sol comenzó a ocultarse, una sensación más punzante llegó sin avisar. Revisé el bote de basura del baño para tirar un pañuelo, y entre los papeles arrugados encontré algo que me dejó estática. Era una nota escrita con la misma letra que la frase en los documentos del comedor. Tenía una frase corta, apenas unas palabras, pero suficiente para confirmar lo que ya temía: no tardes, todo estará listo. Ese mensaje, escondido entre basura, revelaba que los planes no solo avanzaban, sino que ya tenían fecha y forma. Ese descubrimiento terminó de romper lo que quedaba de mi estabilidad. Y así, sin que nadie lo dijera con claridad, entendí que el mundo había decidido ponerse del otro lado. Una sensación de vértigo me acompañó después de encontrar esa nota escondida entre la basura. No sabía con exactitud qué significaba, pero era evidente que los planes estaban a punto de concretarse. La idea de seguir esperando a que todo cayera sobre mí era insoportable, así que me obligué a respirar profundo y tomar una decisión que nunca pensé tener el valor de asumir: dejar de pelear a ciegas y empezar a observar con la misma frialdad con la que estaban moviendo mi vida. Una calma distinta, casi calculada, comenzó a instalarse dentro de mí. Era como si el dolor de los últimos días hubiera hecho espacio para una nueva versión de mí misma, una que dejaba de reaccionar impulsivamente y empezaba a analizar cada detalle. Sabía que cualquier enfrentamiento directo sería inútil, porque todas las señales apuntaban a que ellos ya tenían un plan claro. Si yo quería descubrirlo por completo, tenía que fingir que no sabía nada. Las primeras horas de ese día las dediqué a reorganizar la casa de forma suave, sin mostrar enojo ni sospecha. Guardé los documentos que encontré, limpié el baño, preparé comida y mantuve un semblante tranquilo para que nadie imaginara lo que estaba pasando por mi mente. Sentía el corazón acelerado, pero me repetía que no podía cometer el error de mostrarlo. Cualquier gesto de fuerza sería interpretado como un obstáculo, y yo necesitaba dejar que creyeran que no representaba ninguno. Busqué información entre mis cosas sin alterar demasiado el orden. Revisé la bolsa donde había encontrado la llave, miré dentro de cajones que no abría desde hacía semanas y confirmé que había más objetos que no pertenecían a mi rutina. Ninguno estaba colocado al azar, parecían puestos en lugares específicos, como si alguien evaluara dónde encajaban mejor. Ese patrón me hizo entender que el avance de los planes no era improvisado, sino parte de una invasión que llevaba tiempo creciendo. Mientras revisaba, recordé la manera en que la joven había entrado a la casa sin permiso, la seguridad con la que movía mis cosas y la frase en voz baja que mencionaba que convencerme sería lo más difícil. Esa idea se repitió en mi mente como un eco incómodo que ahora tenía otro matiz. Ellas confiaban demasiado en que yo no vería nada, en que mi silencio era sinónimo de debilidad. Y justo ahí encontré la primera ventaja que podía usar. Durante la tarde, fingí estar distraída, incluso frágil, para no levantar sospechas. Caminé por la casa con calma, como si estuviera cansada, y respondí los mensajes de manera breve para que pensaran que todo seguía igual. Esa imagen de desgaste era útil, la dejé visible a propósito, porque necesitaba que ellos creyeran que ya me habían vencido emocionalmente. Nadie teme a alguien que parece roto. Después de un rato, decidí buscar orientación sin recurrir a personas que ya habían demostrado no estar de mi lado. Caminé hacia el cuarto y tomé el celular con manos firmes. Contacté a una persona que siempre había sido clara conmigo, alguien que no formaba parte de mi círculo cercano, pero que tenía un sentido práctico que rara vez fallaba. Fue una conversación breve, no para contar todo, sino para preguntar sobre documentos, llaves, movimientos extraños y cambios en cuentas compartidas. La respuesta fue directa: debía empezar a guardar pruebas antes de que fuera demasiado tarde. Esa recomendación funcionó como una chispa. Comencé a tomar fotografías discretas de los objetos ajenos, de la caja abierta sobre la mesa, de la nota arrugada, de las cosas movidas en la recámara. También guardé capturas de pantalla de mensajes en los que anunciaba que llegaría tarde, y anoté horarios que no coincidían con la rutina habitual. No buscaba crear un conflicto, buscaba dejar registro de que yo no estaba imaginando nada. Mientras avanzaba en esa recolección silenciosa de pruebas, mantuve cada movimiento con naturalidad. Preparé café, revisé las ventanas,
Acomodé la sala. Quería que, si alguien entraba, no encontrara nada que insinuara que yo estaba consciente del plan. Esa doble vida emocional se volvió agotadora, aunque también me dio una claridad que no había tenido en días. El atardecer llegó con un mensaje suyo diciendo que quizá no volvería a cenar en casa. Esas palabras, que antes me habrían destrozado, ahora solo confirmaban que yo estaba haciendo lo correcto. La distancia era evidente, el engaño estaba más que claro y la invasión ya no era una sospecha, sino una realidad que tenía que enfrentar con inteligencia. Un error inesperado apareció cuando abrí el closet para guardar unas cajas. Entre la ropa, encontré un papel doblado que no debía estar ahí. Tenía anotaciones sobre cambios dentro de la casa, horarios específicos y un nombre escrito con letra emocionalmente cargada. Ese nombre no era el mío. Ese papel revelaba más de lo que ellos querían mostrar. Quise analizarlo con cuidado, aunque mis manos temblaron por un instante al comprender que ese documento detallaba pasos claros para reorganizar la vida que compartíamos, como si yo ya no formara parte de ella. Respiré hondo para no perder la calma. Guardé ese papel junto con las otras pruebas y volví a cerrar el closet con suavidad. Sabía que ese descuido no había sido planeado. Alguien había dejado ese documento ahí por error. Ese pequeño tropiezo me confirmaba una verdad importante. Cuando las personas creen que ya ganaron, se descuidan. Y justo ese descuido sería mi primera ventaja real. La madrugada posterior al hallazgo del documento fue una batalla silenciosa entre mi mente y todo aquello que había evitado aceptar durante días. El contenido de esas hojas tenía un orden tan claro que resultaba imposible negar que formaban parte de un plan diseñado con calma, paciencia y absoluta intención de ocultarme la verdad. Permanecí despierta, repasando cada línea y cada detalle, como si mis ojos intentaran encontrar un hueco por donde pudiera escapar alguna explicación distinta. No la había. Esa certeza dolía, aunque también habría un tipo de fuerza que nunca antes había sentido. Una mañana gris me encontró en la sala, sentada con el documento sobre las rodillas, observando su letra y sus anotaciones con una mezcla de indignación y claridad. Durante mucho tiempo había permitido que mis pensamientos buscaran excusas para justificar comportamientos extraños, pero la acumulación de señales ya formaba una imagen demasiado nítida para seguir negándola. El silencio de la casa se convirtió en un aliado inesperado, porque dentro de él pude escuchar con claridad una verdad que llevaba días evitando. Si quería enfrentar todo aquello, necesitaba dejar de esperar a que alguien admitiera algo. El día se movió con lentitud, como si el tiempo quisiera prepararme para el momento que sabía que estaba por llegar. El mensaje que recibí por la tarde confirmaba mis sospechas. Venía a la casa solo por un momento, supuestamente para recoger algunas cosas. No hacía falta pensar demasiado para entender que su visita no era casual ni improvisada. La intuición me decía que no vendría solo, y esa sospecha se volvió un hecho cuando oí la llave girar y escuché dos pasos distintos cruzar la puerta. Una corriente de firmeza recorrió mi cuerpo en cuanto ambos entraron. Caminé con calma hacia el centro de la sala, dispuesta a enfrentar la situación sin temblores en la voz. Había pasado días enteros recibiendo golpes silenciosos, soportando invasiones disfrazadas de visitas y encontrando objetos ajenos que reemplazaban poco a poco mi presencia. Ese cúmulo de heridas se transformó en el impulso que necesitaba para sostenerme erguida en medio de una tormenta que ya no tenía intención de aceptar con los brazos caídos. Una mochila abierta sobre la mesa revelaba que él buscaba algo específico. La joven que lo acompañaba avanzó con la misma seguridad que había mostrado desde la primera vez que cruzó mi puerta sin permiso, aunque ahora su confianza tenía un matiz distinto, como si creyera que no quedaba nada por esconder. No dije nada al principio. Observé cada movimiento para medir la dinámica entre ellos y comprobar si mis sospechas tenían fundamento. Todo coincidía. Todo encajaba. Esa certeza hizo que mi siguiente acción surgiera casi sola. Tomé de un cajón uno de los objetos ajenos encontrados en días anteriores y lo coloqué sobre la mesa con un movimiento lento, casi ceremonial, para obligarlos a mirarlo. Ninguna palabra salió de mi boca durante varios segundos, porque ese silencio tenía un propósito: permitir que ambos sintieran el peso de lo que estaba a punto de decir. Las expresiones cambiaron con rapidez. La seguridad inicial de la joven desapareció, mientras él mostraba una mezcla de sorpresa y nervios que no había visto desde que empezó la distancia entre nosotros. Un aire tenso se extendió por la sala cuando expliqué, con voz firme y serena,
que había encontrado varias cosas fuera de lugar en la casa. Mencioné cada prenda, cada objeto escondido, cada movimiento extraño y cada detalle que no coincidía con la rutina de antes. No hubo necesidad de elevar la voz ni de dramatizar, porque la simple enumeración de hechos tenía la fuerza suficiente para derrumbar cualquier intento de negarlo. La joven tragó saliva y retrocedió medio paso. Ese pequeño gesto se convirtió en la primera grieta visible en su seguridad. Sostuve la nota encontrada en la basura y la extendí para que pudieran verla. El cambio en la expresión de él fue inmediato. Su mirada se endureció, como si supiera exactamente lo que decía ese papel. No necesitaba preguntar, porque la confirmación estaba escrita en su rostro y en cada línea de ese mensaje escondido entre desechos. Era una evidencia clara de que los planes no solo existían, sino que ya tenían fecha y orden. Un silencio espeso cayó sobre la casa cuando pregunté, con la calma más controlada que he tenido en mi vida, si todo ese plan incluía sacarme sin avisarme o si pensaban hacerlo mientras yo seguía creyendo que nada estaba pasando. La pregunta flotó en el aire como un espejo que nadie quería enfrentar. La joven abrió la boca para intentar defenderse, aunque la detuvo con un gesto rápido que reveló tensión entre ellos. El control que habían creído tener se desmoronó frente a mis ojos. No tenían respuestas preparadas, no tenían excusas sólidas, no tenían un guión para explicarme por qué habían tomado decisiones tan graves sin siquiera considerarme. Cada intento de justificar sus acciones chocaba con otra contradicción. Sus voces se mezclaban en un caos que evidenciaba que la historia que estaban construyendo ya no podía sostenerse frente a alguien que veía con tanta claridad. Mi respiración se mantuvo serena mientras los observaba perder seguridad. Por primera vez desde que todo comenzó, fui yo quien marcó el ritmo de la conversación. No necesitaba gritar ni llorar. La fuerza venía de la claridad, y esa claridad se reflejaba en cada uno de mis movimientos. La joven se aferraba a su bolso con rigidez, mientras él evitaba mirarme directamente, como si hacerlo significara aceptar toda la verdad que había intentado esconder. Una mezcla de tristeza y poder recorrió mi pecho cuando comprendí que ese era el punto exacto donde el plan que habían construido empezaba a fracturarse. Ese instante no cambió la historia completa, pero sí derrumbó la fachada que habían sostenido durante días. La sala se llenó de un silencio distinto, un silencio en el que ya no había duda sobre quién tenía el control del momento. Había desenmascarado sus intenciones. Había roto la comodidad con la que querían moverme de mi lugar. Había recuperado mi voz frente a ellos. Y ese logro, aunque no resolvía todo, marcó el inicio de un cambio que ninguno esperaba. El silencio que quedó después de enfrentar toda esa verdad se mantuvo suspendido en el aire como una cuerda tensa que podía romperse de un momento a otro. La joven seguía inmóvil cerca de la mesa, aún con esa rigidez que había adoptado al descubrir que ya no tenían control sobre lo que se estaba revelando. Sin embargo, la calma que había logrado mantener empezó a agrietarse cuando noté que él recuperaba poco a poco el aliento, como si estuviera ajustando su estrategia mental para retomar el dominio de la situación. Esa transición fue tan sutil que al principio no la noté. Su postura cambió apenas unos milímetros. El gesto de su rostro se suavizó de golpe y una expresión ensayada tomó el lugar del nerviosismo inicial. Era como observar a alguien ponerse una máscara frente a mí, una máscara que ya había usado otras veces para manipular situaciones incómodas. Reconocí ese comportamiento desde el primer instante porque era una manera de girar la culpa sin levantar la voz. Mientras respiraba hondo, adoptó un tono calmado que contrastaba con la tensión que acababa de mostrar. Las palabras comenzaron a llegar en un intento por reorganizar todo aquello que yo había expuesto, aunque ahora con una estrategia distinta. Se mostró herido, sorprendido, incluso decepcionado por mi interpretación de las cosas. Esa forma de hablar no buscaba aclarar nada, buscaba desestabilizarme emocionalmente para hacerme sentir que había exagerado o malentendido lo evidente. Durante varios minutos intentó ordenar una versión donde él era la víctima de un cansancio acumulado, alguien atrapado entre responsabilidades y situaciones que yo no entendía. Cada frase estaba hecha con la intención de hacerme dudar de mi propia percepción. Era un discurso lleno de interrupciones suaves, pequeños respiros que pretendían transmitir sinceridad, aunque por dentro sabía que era una actuación cuidadosa para recuperar terreno. La joven, al ver ese cambio en su actitud, se acercó unos pasos para apoyarlo con discreción. Sus gestos eran calculados, intentando parecer más tranquila que antes,
como si nada de lo que había pasado hubiera sido tan grave. Esa dinámica entre los dos evidenciaba que ya habían practicado ese tipo de defensa, una defensa basada en invertir los papeles y colocarme a mí en el asiento de la persona confundida. Escuché cada frase sin interrumpir porque necesitaba observar la manera exacta en la que estaban intentando reconstruir la historia. Las palabras buscaban suavizar lo evidente, justificando visitas inesperadas, objetos ajenos y notas secretas como simples coincidencias, aunque ninguna explicación era lo suficientemente sólida como para sostenerse por sí sola. Aún así, continuaron insistiendo, como si repitiendo lo mismo pudieran borrar los hechos. La parte más complicada llegó cuando él comenzó a hablar de nuestra relación con un tono lleno de nostalgia forzada. Recordó momentos pasados, pequeñas dificultades, situaciones que en su momento resolvimos juntos, aunque ahora las presentaba como señales de una distancia que, según él, venía de tiempo atrás. Cada recuerdo mencionado tenía una intención clara: convencerme de que el problema principal no eran sus acciones actuales, sino una supuesta desconexión que yo también habría provocado. Esa manipulación emocional se volvía más evidente con cada palabra. La joven observaba con atención, asegurándose de reforzar la versión que estaban construyendo. Aunque no hablaba mucho, sus gestos buscaban transmitir que entendía su postura y que mis sospechas carecían de fundamento. La escena era tan calculada que por un momento me impresionó lo bien coordinados que estaban para mentir sin parpadear. Una parte de mí sintió un cansancio profundo al escucharlos, aunque otra parte se fortaleció al comprender que ese cambio tan repentino de actitud no surgía de la culpa, sino del miedo a perder el control. Esa era la razón por la cual cada palabra estaba dicha con tanto cuidado. No querían arreglar nada, querían salvar su propio plan, incluso si eso significaba hacerme dudar de la verdad que había descubierto con mis propias manos. La conversación se prolongó hasta crear un ambiente cargado de tensión emocional. En ningún momento mostraron arrepentimiento real. No hubo ni una sola palabra que tomara responsabilidad por lo que estaba ocurriendo. Cada línea que pronunciaban buscaba una sola cosa: debilitar mi seguridad, dejarme sin fuerzas y convencerme de que todo era un malentendido causado por mis emociones. Sin embargo, mientras los escuchaba, comprendí que la claridad que había alcanzado no podía romperse con un discurso bien actuado. Aunque intentaron manipular cada detalle, ninguna versión que ofrecieron coincidía con los hechos que había encontrado. Y esa incoherencia se convirtió en la prueba más contundente de su intención. Una presión seca se instaló en mi pecho mientras él seguía hablando, aunque ahora ya no buscaba convencerme, intentaba desgastarme. Ese desgaste era otro tipo de ataque, uno más silencioso, pero igual de fuerte. Lo supe por la manera en que repetía ciertos argumentos, por los suspiros fingidos, por la forma en que decía «solo quiero que entiendas» sin explicar nada en realidad. Cuando terminó su discurso, la sala quedó sumergida en un silencio espeso que me hizo notar el temblor leve en mis manos. No era miedo. Era rabia contenida. Era la certeza de haber presenciado un contraataque disfrazado de reconciliación imposible. La historia que intentaron imponer no cambió nada de lo que ya sabía. Solo confirmó que la persona que tenía frente a mí no dudaba en manipular la realidad para proteger su plan. Y justo cuando pensé que no podían ocultar nada más, una frase inesperada salió de su boca, una frase que reveló algo aún más grave de lo que imaginaba. Ese descubrimiento cambió por completo lo que venía después. La frase que salió de su boca cayó como un golpe seco que me dejó sin aire durante unos segundos. No fue un insulto ni una confesión directa. Fue una mezcla de cansancio fingido y superioridad que envolvía una verdad cruel escondida entre líneas. Mencionó que todo esto ya no tenía arreglo y que lo mejor era aceptar lo inevitable para no hacerla difícil. Esa palabra, inevitable, se quedó flotando en el aire como una sentencia escrita desde hacía tiempo, una que yo apenas estaba descubriendo. Esa actitud, tan fría, tan calculada, tan segura de que yo terminaría aceptando cualquier imposición, terminó de romper algo dentro de mí. No lloré ni grité, pero una fuerza profunda empezó a levantarse desde el fondo de mi pecho, una fuerza que llevaba días creciendo silenciosamente, alimentada por cada invasión, cada mentira, cada objeto ajeno colocado en mi casa sin permiso. Esa fuerza encontró su punto exacto de estallido cuando él intentó acercarse para calmar la situación. No buscaba calmar nada, buscaba cerrar el momento sin enfrentar las consecuencias. Caminé hacia la recámara sin decir palabra,
porque necesitaba el silencio para sostener lo que estaba por hacer. Me arrodillé frente al cajón donde había guardado todas las pruebas, revisando una por una hasta confirmar que tenía lo necesario para enfrentar no solo la traición emocional, sino todo el plan que habían construido a mis espaldas. Fotografías, notas, objetos, documentos, horarios, capturas, todo estaba ahí, organizado con una precisión que jamás imaginé tener. La joven observaba mis movimientos desde la sala, inquieta, como si sintiera que algo estaba por salirse completamente de control. Esa incomodidad era nueva en ella. Hasta ese día, siempre se había mostrado segura, confiada, casi arrogante dentro de mi propio hogar. Ahora ni siquiera sabía dónde colocar las manos, y esa inseguridad me dio una claridad todavía más fuerte sobre lo que debía hacer. Regresé a la sala con una carpeta que había preparado sin que ellos lo supieran. La coloqué sobre la mesa con un movimiento firme y la abrí frente a los dos. Las fotografías quedaron visibles, la prenda escondida, la llave sin explicación, la bolsa ajena bajo el sillón, la nota encontrada a la basura, los documentos que reorganizaban nuestra vida como si yo no existiera, las cosas movidas en mi closet, y los mensajes donde anunciaba que no volvería a casa. Cada imagen cayó sobre ellos como una verdad imposible de negar. Ya no había espacio para frases manipuladas ni para silencios convenientes. La joven dio un paso atrás, consciente de que la situación había cambiado por completo. Él se quedó mirando la carpeta sin poder justificar nada. Esa incapacidad para hablar mostraba, mejor que cualquier confesión, la profundidad del engaño. Mientras todo eso ocurría, saqué mi teléfono y marqué un número que había guardado horas antes. No necesitaba rodeos. Expliqué con voz firme que requería asistencia inmediata. Del otro lado, confirmaron que ya estaban en camino. La joven palideció y él perdió todo el control que había intentado recuperar. Lo que vino después avanzó tan rápido que parecía una escena que llevaba tiempo esperando su momento exacto. La puerta sonó con fuerza minutos después. Cuando abrí, una persona autorizada, acompañada de 2 agentes, entró para revisar los documentos que había reunido. Asentaron cada detalle, hicieron preguntas directas y tomaron nota de las pruebas que presenté sin temblar. La joven no sabía dónde pararse. Él intentaba justificar algunas cosas, aunque ninguna explicación lograba sostenerse frente a lo que habían documentado con sus propias manos. La conversación que siguió fue un torbellino de preguntas y verificaciones. Los agentes pidieron revisar varias áreas de la casa y encontraron más objetos que yo no había visto. Ese descubrimiento terminó de derrumbar cualquier intento por suavizar la situación. La autoridad ya no se basaba en mis palabras, sino en hechos comprobados dentro del lugar. Ellos habían subestimado demasiado mi silencio, y ese error terminó convirtiéndose en su peor decisión. La tensión aumentó cuando encontraron una segunda llave escondida entre las cosas de la joven, confirmación clara de que no solo había entrado antes sin permiso, sino que tenía acceso directo cuando yo no estaba. Ese hallazgo provocó un intercambio de miradas entre los agentes, quienes hicieron preguntas más firmes. La joven se quebró en un intento por explicar que solo ayudaba, aunque su voz temblaba demasiado como para resultar convincente. Mientras observaba todo, sentí como una parte de mí recuperaba el aire que había perdido durante tantos días. No porque buscara humillar a nadie, sino porque finalmente se estaba revelando lo que habían intentado ocultar a toda costa. La verdad que me negaron, la que disfrazaron con mentiras y silencios, salió a la luz sin que yo tuviera que inventar nada. Cada pieza estaba respaldada por pruebas claras. La escena alcanzó su punto más alto cuando los agentes dieron la instrucción de que ambos debían acompañarlos para aclarar la situación en un lugar oficial. Esa indicación dejó a los dos sin palabras. Las miradas que lanzaron hacia mí estaban cargadas de sorpresa, rabia contenida y un miedo que hasta ese momento nunca habían mostrado. Se dieron cuenta demasiado tarde de que ya no tenían manera de revertir nada. Una calma profunda se instaló dentro de mí cuando los vi caminar hacia la puerta, custodiados, con la carpeta de evidencias en manos de la autoridad. No celebré, no sonreí, no dije nada. Me quedé de pie frente a la sala que tantas veces me había visto llorar en silencio, sintiendo que, por primera vez, la casa respiraba conmigo. La puerta se cerró detrás de ellos y el eco se quedó flotando en el ambiente. Ese sonido marcó el final de una etapa llena de engaños y silencios impuestos, y abrió la puerta a un nuevo comienzo que todavía no sabía cómo enfrentar,
pero que por fin podía empezar sin miedo. La casa quedó en silencio después de que la puerta se cerró detrás de ellos. Ese silencio no era pesado ni tenso como en días anteriores. Tenía un tono distinto, casi como si el aire hubiera recuperado su espacio. Caminé por la sala despacio, tocando los muebles, acomodando un cojín, abriendo una ventana. Cada gesto me confirmaba que ese lugar, que antes se había llenado de invasiones y mentiras, volvía a pertenecerme. Una sensación de cansancio profundo recorrió mi cuerpo, no solo por lo vivido, sino por la manera en que tuve que sostenerme sin apoyo de nadie. Me quedé en la cocina unos minutos mirando la taza que había dejado sobre la mesa horas antes. La levanté con calma y preparé café, no para olvidar lo ocurrido, sino para sentir algo familiar que me anclara de nuevo a mí misma. Mientras el aroma llenaba el espacio, pensé en la cadena de eventos que me había llevado hasta ese punto. Nunca imaginé enfrentar una traición tan organizada, ni mucho menos que dos personas se coordinaran para mover mi vida como si yo fuera un estorbo. Sin embargo, la verdad salió a la luz con tanta claridad que incluso mis dudas se desvanecieron. Aunque había dolor, también había una sensación fuerte de alivio. Mi celular vibró con mensajes de números conocidos, personas que ahora sí querían saber qué había pasado después de días de silencio. Dejé el teléfono a un lado porque no necesitaba explicaciones ni preguntas curiosas. Había pasado suficientes momentos sintiendo que el mundo se había volteado en mi contra, así que esa necesidad repentina de acercarse no tenía lugar en el mismo espacio donde yo apenas estaba recuperando mi calma. Una luz cálida entró por la ventana cuando me senté a la mesa con la carpeta de documentos frente a mí. No la abrí para revivir nada, sino para recordar que había sido capaz de romper una cadena que intentó rodearme sin dejarme respirar. Esa carpeta representaba no solo pruebas, sino decisiones, pasos y fortalezas que no sabía que tenía hasta que todo cayó sobre mí. Tomé una libreta y escribí algunas ideas que llevaba días guardando, cambios que quería hacer en la casa, modificaciones en el taller, nuevas rutas para reorganizar mis días sin depender de nadie. Mientras escribía, sentí que algo dentro de mí se acomodaba de una forma que nunca había experimentado. No era una euforia repentina ni un deseo de empezar de cero como si nada hubiera pasado. Era una paz madura, dolorosa, pero real. Unas horas después, recibí una notificación que confirmaba que las autoridades ya estaban manejando la situación. Ese mensaje cerró un ciclo que me había desangrado emocionalmente. No había vuelta atrás. No tenía por qué explicarle a nadie mi decisión ni justificar mis acciones. Lo que había hecho era simplemente defender mi vida, mi casa y mi dignidad. Caminé hacia la recámara y observé el closet donde todo había comenzado a desmoronarse. Lo abrí sin prisa y quité la prenda que había encontrado días antes. La guardé en una caja junto con todo lo que no pertenecía a mi hogar. Esa acción, tan simple, se sintió como un cierre emocional, una manera de devolverle identidad al espacio que habían intentado arrebatarnos. Luego me miré en el espejo. Había ojeras, cansancio y un rastro de tristeza que todavía no se borraba, aunque también había firmeza en la mirada. Esa firmeza era nueva. Esa firmeza era mía. No provenía de nadie más ni de ninguna promesa rota. Venía del hecho de que, aun con miedo y dolor, había enfrentado lo que muchos prefieren ignorar. Me acosté un momento sobre la cama, dejando que la respiración encontrara su propio ritmo. La sensación de libertad llegó de manera lenta, como si el cuerpo necesitara asegurarse de que ya no había nadie entrando sin permiso, ni palabras manipuladas, ni objetos escondidos, ni miradas invadiendo mis espacios. Por primera vez en mucho tiempo, la casa descansaba conmigo. La resolución no significaba que el dolor desapareciera, sino que ya no tenía el poder de manejarme. Había recuperado el control y, con él, una tranquilidad que creí perdida para siempre. Ese fue el comienzo real de mi renacimiento. Pasaron varios meses desde aquella noche en la que todo cambió. La casa ya no guarda rastros del caos que viví, y cada espacio tiene ahora un orden distinto, uno que construí con calma. Pinté paredes, cambié muebles, moví cortinas y agregué detalles que me recordaran quién soy sin nadie a mi lado. El taller también creció. Llegaron nuevos pedidos, nuevos clientes y nuevas ideas que antes no me animaba a intentar. Mi vida tomó un ritmo más firme. No siempre fue fácil. Hubo días en los que el cansancio emocional regresaba de golpe, aunque poco a poco dejó de ser una sombra que me seguía. Aprendí a escucharme,
a respetar mis silencios y a poner límites donde antes solo daba explicaciones. La soledad dejó de sentirse como pérdida y comenzó a sentirse como un espacio para respirar. Cierta mañana, mientras abría el taller, escuché a una clienta decir que admiraba mi paciencia y mi manera de enfrentar los problemas. Esa frase me acompañó todo el día porque nunca imaginé que la fuerza que encontré en medio de una tormenta pudiera reflejarse en algo tan cotidiano. La vida tiene formas extrañas de mostrarte que creciste sin darte cuenta. Meses después me enteré de que quienes intentaron mover mi vida a escondidas ya no compartían el mismo camino. Cada uno enfrentó las consecuencias de sus decisiones sin poder culpar a nadie. Esa noticia no me provocó alegría ni rencor. Solo confirmó que cada acción regresa con el tiempo, tarde o temprano. Hoy miro hacia atrás sin miedo. No porque haya olvidado lo que viví, sino porque ya no ocupa el mismo espacio dentro de mí. Ese capítulo fue duro, pero también me enseñó algo que nunca olvidaré. Cuando alguien intenta borrarte, no es tu valor lo que falta, es su humanidad la que está perdida. Y si algo quiero dejar claro para quien escuche mi historia es esto. Nunca permitas que otros decidan tu lugar. Nunca aceptes una vida donde tu voz no existe. Y nunca dudes del poder que tienes cuando recuperas lo que te arrebataron en silencio. Porque la misma calma que un día se sintió como derrota, ahora es el lugar donde renací.